de Ogros, uno de los episodios más recordados de La Hora Marcada, una historia original de Guillermo del Toro dirigida por Alfonso Cuarón y con la cinematografía de Manuel El Chivo Lubezki. Esta colaboración resultó en un episodio de culto que anticipó el estilo distintivo de Guillermo del Toro que más tarde se vería en su película El laberinto del fauno. La historia narra la experiencia de una niña que se encuentra con un monstruo de alcantarilla en medio de una relación complicada con su familia. Terror y fantasía, vámonos. En el episodio de esta semana tendrás un regreso retro en el tiempo para recordar un programa de la televisión mexicana que a finales de la década de los 80s aterró a millones de mexicanos y que también catapultó la carrera de varios cineastas mexicanos. Hoy recordaremos La Hora Marcada. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Otro miércoles y el episodio de hoy está buenazo porque es uno de los mejores programas de la televisión mexicana que han existido, La Hora Marcada, muchos lo van a recordar, lleno de terror y plataforma de muchos cineastas mexicanos que hoy están triunfando en Hollywood. Bueno, recuerden suscribirse al canal, síganos en Spotify, en las redes sociales y vámonos rápido y tendido. La Hora Marcada fue una creación de la productora Carmen Armendáriz. Su intención era traer el género de terror al público mexicano. Se trató de una producción pionera para la televisión mexicana, ya que el terror era un género destinado al cine en ese entonces. Producir una serie de esta magnitud resultaba caro, ningún productor se atrevía a llevarlo a la televisión. En un país como México, donde el melodrama era el género predilecto de los televidentes, apostar por el terror resultaba arriesgado. Carmen Armendáriz se reunió con un equipo que involucró a importantes directores y guionistas de la época, como Gilberto de Anda, José Luis García Agraz y Alejandro Licona, entre otros. La premisa del proyecto era la siguiente. En vez de contar una sola historia a lo largo de todos sus capítulos, decidieron producir un formato antológico. Es decir, cada capítulo abría y cerraba una trama diferente con el miedo, lo desconocido y la fantasía como factores en común. Algo que todos los capítulos tenían en común era la misteriosa mujer de negro. Dicha representación de la muerte se encargaba de hilar los capítulos y fue el único personaje que apareció en todos. Su atuendo, compuesto de vestido largo y sombrero negro, agregaba ese toque de tensión en los televidentes, y es que el personaje solo se paraba y observaba a las víctimas de los fenómenos paranormales. Los televidentes que tuvieron la oportunidad de ver este programa sabrán que cada que la historia llegaba a su desenlace, la mujer de negro aparecía para soltar el giro de tuerca, que cerraba con broche de oro cada capítulo. El éxito de La Hora Marcada se debió a los temas que tocaron. Había historias de fantasmas, algunas criaturas fantásticas, maldiciones familiares e incluso la búsqueda de la juventud eterna. Sin importar qué género del terror se disfrutara más, siempre había algo atractivo para el público. La Hora Marcada inició transmisiones en 1988 hasta 1990. La empresa Televisa apostó por hacerlo en su canal principal, el llamado Canal de las Estrellas, todos los martes en punto de las 10 p.m. justo después de la telenovela estelar. Se produjeron más de 100 episodios y poco a poco más celebridades de renombre participaron en el proyecto. Una vez que terminó la serie, actores de cine, televisión y teatro ya habían formado parte de ella. Algunas de estas celebridades fueron Patricia Reyes Espíndola, Jacqueline Andere, Humberto Zurita, Margarita Isabel, María Rojo, Gonzalo Vega, Angélica María, Marga López, Claudia Islas, Evita Muñoz Chachita, Roberto Sosa, Daniel Jiménez Cacho, Carmen Salinas, Arcelia Ramírez, Eduardo Palomo, Enrique Rocha, Erika Buenfil y Pedro Armendáriz Jr., por mencionar algunos. Pero el aspecto más importante de la serie fue el semillero para futuros cineastas mexicanos como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Emanuel El Chivo Lubezki. Los tres cineastas han puesto el nombre de México en alto gracias a su talento en Hollywood. La primera participación importante de Alfonso Cuarón en La Hora Marcada se dio en el episodio 22, titulado No estoy jugando. Este narraba la historia de un joven enamorado de una mujer que no le correspondía. Harto de la situación, decide hacer un pacto para poseer el cuerpo del hombre al que ella sí ama. En aquellos tiempos, Guillermo del Toro aún no recibía una oportunidad de dirigir, pero sí formaba parte del equipo técnico. Se encargaba de aspectos como el maquillaje de los personajes. Guillermo del Toro recordó en una entrevista: Alfonso y yo nos conocimos en los 80s, habíamos escuchado el trabajo del otro por amigos en común, y recuerdo pensar, ¿quién es este tipo que a todos les cae bien? ¿Por qué a todos les agrada? Nos conocimos en la sala de espera de La Hora Marcada, un programa en el que yo iba a realizar los efectos de maquillaje, y Alfonso escribía y dirigía.
Recuerdo haberle dicho, mira, haré el maquillaje si me dejas dirigir y escribir algunos episodios. Ambos se unieron para el episodio de Ogros, uno de los episodios más recordados de La Hora Marcada, una historia original de Guillermo del Toro dirigida por Alfonso Cuarón y con la cinematografía de Manuel El Chivo Lubezki. Esta colaboración resultó en un episodio de culto que anticipó el estilo distintivo de Guillermo del Toro que más tarde se vería en su película El laberinto del fauno. La historia narra la experiencia de una niña que se encuentra con un monstruo de alcantarilla en medio de una relación complicada con su familia. Quizás uno de los momentos más icónicos de la participación como director de Guillermo del Toro en La Hora Marcada fue el episodio titulado Con todo para llevar. En él, un joven disfruta de una hamburguesa en un restaurante, pero la actitud de los empleados le hace pensar que la carne de su platillo quizá no provenga de un animal. Pero los inicios de estos cineastas en La Hora Marcada no fueron fáciles. Alfonso Cuarón inició como asistente de dirección. Ahí aprendió todo lo necesario para después hacerse cargo de sus propias historias. Guillermo del Toro participó en el maquillaje y los efectos especiales, e incluso hubo ciertos roces entre ambos. Cuarón dirigió un episodio inspirado en un relato de Stephen King, y del Toro lo cuestionó por el resultado, que no fue de su agrado. En total, Alfonso Cuarón dirigió 7 episodios, mientras que Guillermo del Toro escribió 5 y dirigió 6, pero colaboró en más de 20. Sin embargo, no fueron los únicos grandes nombres que iniciaron en esta producción. El cineasta Luis Estrada y los directores de fotografía Guillermo Navarro y Rodrigo Prieto también aterrorizaron al público en sus primeros años de carrera. 35 años después de haber impactado a la televisión mexicana, la plataforma de streaming ViX lanzó una nueva versión de La Hora Marcada. Sin embargo, ha sufrido de críticas negativas por parte de la prensa. Sin duda, la serie original siempre tendrá ese toque de nostalgia que la convirtió en una serie de culto del género de terror en México. Y este fue el recuerdo retro sobre un programa que cambió el formato de la televisión mexicana y que implantó miedo, fantasía y ciencia ficción en millones de mexicanos. Pues ahí estuvo, pandilla. Espero lo recuerden. Muchos de ustedes lo habrán visto, más o menos los que tengan arriba de 35 años. Yo lo veía de chiquita escondidas ahí en mi casa porque no me dejaban verlo, pero sí recuerdo que cuando salía La Mujer de Negro me daba miedo. Y había unos episodios que sí estaban... O sea, en ese entonces, ¿verdad? Ahorita ya los vi hace poco, pero en ese entonces sí me daban demasiado miedo, pero la vi hace poco en YouTube, busqué unos episodios que ahí también pueden buscar ustedes. No están todos y en ninguna plataforma está toda la serie completa, pero en YouTube pueden estar buscando episodios y la verdad que hay unos que están muy buenos. Los guiones eran excelentes, la verdad. Y bueno, pues ahí estuvo. Compartan este video, denle like, manita arriba y síganos en las distintas redes sociales. Suscríbanse al canal, no les cuesta.